Muy buenas ciudadanos y bienvenidos a un nuevo paseo por la ciudad del Mayor. Hoy daremos una vuelta por el barrio residencial para retomar el asunto de las viviendas senior que ya tratamos hace varios paseos. Pero en este caso lo vamos a hacer desde una nueva opción, que en aquel entonces quedó pendiente por su poco desarrollo y que hoy, que ya han pasado varios años, es una realidad. Nos estamos refiriendo a las cooperativas de vivienda senior, que son más conocidas como senior cohousing. En este paseo conoceremos en qué consiste el cohousing, cómo se constituye, quién puede acceder, cómo se gestiona y qué objetivos, ventajas e incluso inconvenientes puede tener. Con este programa, junto con el que ya hemos emitido de residencias, apartamentos tutelados, esperamos que tengáis la información necesaria para tomar la mejor decisión a la hora de decidir cómo vivir vuestra jubilación. Para hablar del cohousing, hoy han venido a pasear con nosotros doña Paloma Rodríguez, bienvenida, co-creadora y residente de Travensol, y don Agustín Basante, presidente del Centro de Convivencia de Tres Cantos. Bienvenido. Gracias. En este caso, con nuestros dos invitados, tendremos la visión de una comunidad que ya lleva varios años funcionando y la de otra que está en sus inicios. Para comenzar, pues qué mejor manera de que nos expliquéis un poquito qué es el cohousing. Como tú quieras. Por favor. A ver, lo de cohousing no nos gusta porque es una palabra inglesa. Lo que no encontramos es una palabra que defina un poco lo que es nuestra aventura, que ahora mismo ya es realidad, ¿no? Nosotros nos enteramos que nos llamábamos cohousing cuando ya estábamos viviendo. Travensol, que es la cooperativa en la que yo vivo, vamos a cumplir 5 años dentro de unas semanas de convivencia allí en el edificio estupendo que nos han hecho. Esta aventura, lo que pasa que se inició bastantes años antes. Antes del 2000 ya estábamos reuniéndonos, grupos que ya estábamos de alguna forma organizados, lo mismo en Moratalaz que en Vallecas, y que teníamos una trayectoria de cooperativas, por ejemplo. Hay compañeros que se habían hecho las viviendas y que cuando llegó el momento de los niños no había colegios, hicieron un colegio cooperativo, lo mismo en Moratalaz que en Vallecas. Hemos hecho cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo en alguno de los casos. Entonces el estilo cooperativo ya lo traíamos incorporado, ¿no? Que es un estilo especial, donde compartimos objetivos y lo que queremos es esta última etapa de la vida, que cada vez se alarga más, que sea lo más vivible y lo más agradable y feliz posible. Y disfrutarla, exactamente. Yo estoy con Paloma en el sentido del cohousing. Es un término, al parecer, de origen danés, inventado por Nielsen y que llevaron a la práctica Darrett, y que consiste fundamentalmente en la unión de personas que intentan de alguna manera cubrir una etapa de la vida de la manera más armónica posible de cara a obtener una calidad de vida lo más aceptable posible. Pero con una condición fundamental, y es que toda la organización del sistema de alguna manera se realice de manera participativa, colaborativa, autogestionada, etcétera, etcétera, por los mismos partícipes. Eso en España está reservado para unas pocas minorías, de momento. Y me quedo ahí porque el cohousing, como preferíamos llamarles viviendas colaborativas, o senior cohousing, porque hay otros aspectos que también hay que tener en consideración, y que hay también cohousing intergeneracionales y otra tipología. Por lo que a mí respecta, y creo que Paloma estará de acuerdo conmigo, nosotros nos vamos a referir en esta entrevista al senior cohousing, es decir, viviendas para mayores que de alguna manera han emanado de la sociedad civil para solucionar un problema social contemporáneo
que es el envejecimiento, en el tránsito que va del envejecimiento activo, cuando uno es activo, hasta llegar a la dependencia. Yo, por ejemplo, como una persona más joven, ¿no? Pues bueno, me puedo meter en una cooperativa como mi primera vivienda. ¿En qué se diferenciaría esa cooperativa normal, por así llamarla, al cohousing? Tiene una diferencia bastante grande. Es que nosotros no tenemos, yo no soy dueña de mi apartamento, soy dueña de una participación en la cooperativa. Entonces no puedo especular, por ejemplo. Eso lo tenemos bien clarito. Desde no queremos, los inicios. Desde los inicios se sabe que tú compras una participación. Nosotros tenemos 54 apartamentos en Torremocha del Jarama. No sé si lo habéis dicho o lo digo yo. Entonces, yo soy dueña de la 54ª parte, que incluye mi apartamento, pero que tiene como unos 50 metros, pero después hay como otros, me corresponderían como otros 100 metros de zonas construidos comunes, de zonas comunes. En nuestro caso el asunto está muy influenciado fundamentalmente por la capacidad de acceso a los terrenos. Si el terreno es tuyo y lo compras, tiene un perfil determinado. Pero en cualquier caso, nuestros estatutos contemplan, siguiendo la línea de otros como Travensol, el hecho de que no existe la propiedad horizontal. La propiedad de lo que se consiga hacer va a depender fundamentalmente la propiedad será de la cooperativa. Y los socios tendrán el derecho de usufructo vitalicio, que será transmitible a sus herederos o a terceros, pasando siempre por el Consejo Rector. ¿Por qué? Porque si las personas que se integran en el cohousing no tienen un perfil similar a aquellas que ya están conviviendo, se distorsionaría la convivencia. Ese es el asunto. ¿Y cómo surge, Paloma, una idea como Travensol de no ser nada? ¿Cómo os juntáis? ¿Cómo llegáis a lo que ahora mismo...? Pues mira, en nuestro caso, yo creo que cada caso puede ser distinto. En nuestro caso éramos gente que estábamos agrupadas en nuestro barrio en distintas cosas. Sí, el colegio, ¿no? Por ejemplo, siglo XXI fue un aglutinante para nosotros en Moratalá. Y después hicimos una asociación que se llama Gente Amiga y, bueno, distintas cosas. Cuando ya empezó a jubilarse los que eran más mayores, pues empezaban a decir, ¿y qué pasa? Ahora nos vamos a jubilar y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Cada uno en nuestra casa. Bueno, todos teníamos familia, pero la verdad que ahora lo tienen muy complicado los hijos para poder atender a los padres, ¿no? Y muchos de nosotros ya habíamos atendido a nuestros padres, familiares y demás, ¿no? Y entonces empezamos a pensar que, bueno, por lo menos teníamos un piso en propiedad, porque en nuestra época a la fuerza nos hicieron ahorrar para comprarnos un piso, porque era el momento, en los años 60 era el momento. Entonces, gracias a eso teníamos como un patrimonio que dijimos, pues podemos vender nuestros pisos, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces ya nos juntamos con el otro grupo de Vallecas, que había conexiones de algún tipo, y se empezó a ver qué hacer, ¿no? Qué hacer, hay que organizarse, habrá que ir a ver si hay posibilidades de quedarse en Madrid. Algunos de nosotros se sienten expulsados de la ciudad donde han nacido y bueno, pero se tuvo que buscar. Lo de los terrenos fue una cosa, porque además era, figúrate, la cooperativa en el año 2002 se legaliza. Antes del 2002 ya se estaba buscando terrenos, hasta el 2006 no pudimos comprar un terreno. Era justo todo el boom de la construcción, era imposible, ¿no? Entonces, bueno, los que estaban en ese momento, yo estaba todavía en el mundo laboral, pero los que estaban en ese momento en el Consejo Rector, pues cuentan que hicieron hasta 100 visitas. Primero, terrenos para cada vez abriendo más el espacio, hasta que el alcalde de Torremocha, que sigue siendo el mismo, Carlos,
Rivera, pues nos facilitó, como ha facilitado a otra mucha gente que se ha ido a establecer allí, artesanos y otro tipo de cosas, nos facilitó el contacto con unos vecinos del pueblo que querían vender terreno y fue un poco colaboración entre vosotros que ibais y ellos que ya estaban allí. Y lo pudimos comprar. ¿Y cómo son vuestras viviendas, vuestras zonas comunes, las actividades que hacéis? ¿Cómo vivís? Para que también la gente os conozca un poquito más. El apartamento, ya he dicho, tiene como unos 50 metros. Tenemos también un trastero en el sótano y una terraza bastante grandecita. Te tengo que decir que el edificio es un edificio singular porque además se quiso que fuera de esta manera, ¿no? Es un edificio bioclimático, se ha tenido muy en cuenta la sostenibilidad energética y entonces eso ha encarecido la construcción, pero nos ahorra la hora del pago de la factura de energía. Tenemos un aljibe para recoger el agua para poder regar el jardín y la huerta, tenemos la calefacción con geotermia, que de alguna manera, y suelo radiante de que es muy agradable. Sí, cuando pisas descalzo estás calentito. También, sí. Y está todo el edificio más o menos en la misma, con la misma temperatura. No tenemos tenemos termostatos, pero no tenemos radiadores ni nada de eso. Es el suelo el que nos comunica el calorcito. Todos para aprovechar más el sol, por ejemplo, todos los apartamentos, que son todos iguales, están dirigidos al sur. Entonces el solecito, hoy por ejemplo, que hace solecito, después de unos días sin él, pues se nota el calorcillo que el solecillo ya. Muy bien. ¿Y cómo nos podéis comentar cómo se inicia desde que se inicia el proyecto hasta que ya tenéis las llaves de la vivienda? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuáles los pasos más o menos que habría que dar? Bueno, te podrá decir algo en lo que está sufriendo él y yo lo que ya hemos sufrido. Vamos a ver, en nuestro caso concreto, el proyecto se realiza en origen en el año 2000, solo que se espera unos 13 años por las vicisitudes de la vida profesional de alguno de ellos, de algunas personas participantes, y se inicia después en el año 2013. ¿Y dónde se inicia? Se inicia en la única ciudad de España ejercida o construida íntegramente en régimen cooperativo. Es decir, partíamos de un concepto de ciudad utópica, idílica, autosuficiente, autártica, que los que se habían integrado en ella en los años 80, hoy tenían 70 años, o 65 años, 70. Y queríamos buscar una solución pragmática que sirviese para mantener nuestros lazos de unión familiares, socioculturales, dentro del mismo entorno para crear el sistema. Estudiamos el asunto y aprendimos lo que era el cohousing, lo que era todo este tema de la vivienda colaborativa, o como yo prefiero llamarle, seniors conviviendo, y estudiamos el asunto creando un proyecto, un plan de viabilidad, en fin, estudios concienzudos sobre ese tema, para intentar materializarlo. Y la sorpresa está en que en nuestra etapa vamos por la tercera fase de acceso a un terreno dotacional público o privado que sistemáticamente las instituciones municipales retrasan a la hora de definir cómo acceder a ellos. Ahí es donde íbamos a ir luego, que lo comentábamos anteriormente, esa es la historia qué papel juegan básica las administraciones públicas en este sentido. Luego podemos hablar todo lo profundamente que quieras, porque esa es, digamos, la base en la que se asientan aquellos que intentamos promover el tema y que no lo hemos conseguido, como a diferencia... Por trabas, entiendo. Claro. Sí, entre otras cosas. Pero la diferencia fundamental está entre lo que podamos entender como un cohousing rural, es decir, un cohousing que se tiene que implantar en un ámbito sociocultural diferente al de aquellos que lo han vivido, y un cohousing urbano
que se quiere integrar en aquel sitio, en aquel lugar donde han vivido y convivido sus partícipes durante tantos años. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que, en eso es en lo que hay que profundizar. En las 100 visitas que Travensol tuvo que hacer para encontrar un terreno a 70 kilómetros del casco urbano, y las 3 o 4 que llevamos nosotros discutiendo 3 años para pasar. Ahí es donde está la enjundia de todo este problema. Vamos, por lo que veo, para la gente que nos ve, vamos, un proceso largo de años. No hay un solo cohousing en España que se haya hecho en menos de 10 años. Ninguno. Bueno, es que hay muy pocos, entre otras cosas. Bueno. Y comentabas antes, Paloma, sobre el que no sois propietarios, ¿no? Se comentaba también, para que también nos entiendan un poco, con estas viviendas también lo tocabais un poquito, ¿no? El tema de herencia, ¿no? Todo eso está por estatutos, está todo regulado. Efectivamente. ¿Puede tener la gente miedo al decir, claro, yo no tengo una propiedad? Ahora dices, bueno, yo tengo una casa, sé que puedo especular con ella, dijéramos, la puedo vender, la puedo alquilar y demás. En vuestro caso no, entiendo, porque son participaciones. La del cohousing no. Por eso. El piso, los pisos, si tienen en la playa, eso que hagan lo que quieran, pero allí lo tenemos clarísimo que no queremos especulaciones. Y hablabais antes también del tema de herederos, por ejemplo, pongamos que mis abuelos, que pudierais ir vosotros perfectamente, me toca a mí en herencia. Yo podría vivir, por ejemplo, con mi pareja, con mis hijos, con mis animales. No, vamos a ver, ahora mismo en Madrid están, yo creo que ya han empezado a construir entre patios, que es un cohousing de varios, intergeneracional, pero por ejemplo en Travensol decidimos que iba a ser para mayores. Tenemos unos límites de edad de 50, 70 años para entrar. Queremos que sea, justo lo ha explicado, me parece muy bien Agustín, que sea la etapa de la vida donde todavía podemos seguir creciendo, conviviendo y haciendo muchas cosas, porque muchas cosas hacemos, no cuando ya tengamos pues una dependencia encima, que entonces ya no hay mucha convivencia, hay otro tipo de historias, ¿no? Ahora mismo me estoy acordando de una compañera que está muy malita y sigue conviviendo. Estaba hoy en el comedor comiendo y un par de compañeras pues estaban acompañándola y no sé qué, pero es distinto porque ella ha entrado hace 5 años y entonces pues eso es otra historia, porque una dependencia nos puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Claro. Hombre, tenemos más cartas y más números los mayores, pero también la gente joven puede estar dependiente en un momento dado. Y vamos a ver ahora un tema también que yo creo que posiblemente los que más pueda interesar, o por lo menos la gente que más lo piensa, ¿no? ¿Qué cuesta? En base a la experiencia que he podido adquirir a lo largo del estudio que he realizado en varios cohousing en España. En primer lugar, lo que hay que tener muy claro es que estos movimientos sociales, porque en realidad son tales, no se forman, no nacen al albur de una idea utópica. Se nacen fundamentalmente, lo ha explicado Paloma antes, porque hay una cohesión entre una trayectoria histórica de cooperativismo, de amistades, etcétera, que simbiotiza todas las ideas que se tienen para llegar a esa solución. Pero volvamos al tema del precio. Hoy en España... Vamos, hablo del precio y mantenimiento también. Sí. Hoy en España, luego del mantenimiento te lo concretará más Paloma. Hoy en España, para evitarnos dobles sentidos e falsas interpretaciones, a un cohousing hoy en España no puede acceder nadie que no pertenezca a la clase media y no tenga un patrimonio mínimo garantizado. Por tanto, las utopías de que se puede hacer extensivo y tal y cual a otro es imposible. ¿Por qué? Porque nos financiamos automáticamente todo lo que necesitamos, desde el origen de la compra del terreno hasta la construcción, la contratación de nuestros arquitectos, el diseño, etcétera, etcétera. Lo único que ocurre es que toda esta trayectoria la hacemos nosotros mismos, los mayores, como promotores.
Y como somos, en nuestra trayectoria profesional, algunos somos ingenieros, otros arquitectos, otros profesores, nos complementamos en el conocimiento para poderlo hacer de la forma más económica posible. Y os autogestionáis. Pero que eso hoy no se puede hacer por menos de 135, 150.000 euros, hasta llegar a vivir. Y luego llega la etapa de la explotación y el mantenimiento, etcétera, etcétera. El mantenimiento lo ha explicado también Paloma. Intentamos hacer edificios autosostenibles, en fin, en función de la complejidad del terreno y los espacios que se tengan, tendrán una tipología u otro. Ellos tienen una solución prácticamente horizontal, la nuestra es vertical, porque ellos tienen 40 y tantos mil metros cuadrados. Se compraron 20.000. 20.000 y luego después entre viales y no sé qué. 20 y tantos mil metros cuadrados, hay otros que tienen 40.000. Pero el nuestro, nosotros partíamos de una solución de 13.500 metros y ahora estamos hablando de una solución de 1.575 metros, para edificar 2.750 metros con el plan urbanístico de mi pueblo. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser vertical por narices para poder albergar a 30 y tantas personas. ¿Esto qué significa? Significa que la explotación, si la tenemos que asumir nosotros porque no tenemos ninguna ayuda de las administraciones, y me estoy refiriendo a los posibles gastos derivados del acercamiento a la dependencia, pues los tenemos que asumir y luchar para que nuestros derechos individuales se mantengan. Que el problema fundamental está en que, como tenemos un patrimonio y tenemos unos ingresos derivados de nuestras pensiones contributivas, pues no tenemos derecho a nada. Aquí se habla de la subida de las pensiones del 0,25 y tal y cual, pero esto es una utopía. Entonces, esos costos de explotación hoy se establecen en orden de unos 1.250 euros por pareja. Y la diferencia entre una pareja y un individuo que se quede solo en la vivienda puede resultar con 100 euros menos, porque solo depende de la comida de un solo día. Es decir, que a las 135 o 150.000 euros que tenemos para poder comprar el edificio, que no es propiedad nuestro, pasará a ser propiedad de la cooperativa, no olvidemos, porque no hay propiedad horizontal, hay que sumarle los 1.250 euros aproximadamente al mes para los gastos de mantenimiento y explotación derivados de que la limpieza y todo lo demás, aproximadamente. Es decir, que si no tienes unos buenos ingresos y tienes una pensión... no es para todos los bolsillos, vamos. Pues olvídate, porque esto no es fácil. Tristemente no. Lo que pasa es que pues yo no sé cuándo he estado yo con gente muy sencilla. Sí, en un pueblo de al lado que nos dijeron que fuéramos a explicarle lo que era Travensol. Y yo decía, aquí tenéis que buscar otras soluciones. Yo, como he estado, por suerte o por desgracia, en muchos sitios con grupos de una capacidad económica reducida, pues tienen que buscar otras soluciones. Lo que no queremos los mayores es ir a las residencias, digamos, al uso. Estamos luchando por la humanización del servicio. Exactamente. No queremos residencias geriátricas porque la hemos vivido con nuestros padres y no queremos para nosotros lo que nos hemos visto obligados a tener que asumir con nuestros padres. Una de las cuestiones, ¿no?, que se planteaban en el programa de Vivienda Senior era la necesidad de contar con una gestora, ¿no?, pues que tuviera un poco con la experiencia en atención sociosanitaria. ¿En el cohousing también es así o...? No, la gestora... ¿Hay gestora, me refiero? Normalmente nosotros hemos tenido una gestora, pero a la hora de gestionar las viviendas, que son lo que hemos construido. Entonces, hay muchos vericuetos en nuestra administración, supongo que en otros países también, pero aquí yo creo que más. Entonces, la gestora lo que facilitaba era un poco el poder conseguir tanto papel, tanto permiso, tanta historia como te piden, ¿no? Porque fíjate, desde el año 2006 que compramos el terreno, no pudimos empezar a construir hasta el 2011, sin haber parado y teniendo una gestora. No te quiero decir si no la tenemos. Si no hubiera tenido, claro. Si no la tenemos. Y también la gestora, que era una gestora de viviendas al uso, pues... como que coordinaba arquitecto, constructora y vigilaba la calidad de todo el servicio. Y una vez que ya estáis viviendo en este caso,
¿cómo se gestiona el complejo? A ver, una cooperativa normalmente se gestiona, es la Asamblea General de Socios quien decide un poco la marcha, la estrategia que tiene que seguir. Todas las decisiones más fuertes se toman en asamblea. La asamblea elige a un consejo rector, que es el que continúa entre asamblea y asamblea la marcha del espacio común, ¿no? Y de la vida de todos los que estamos allí, que tenemos muchísimas comisiones. Las comisiones van desde economía, sociosanitaria, huerto y jardín, acogida, actividades, Al final es todo entre vosotros, que no hay nadie externo de fuera. Hemos contratado a una gerente que un poco controle, además experta en dependencia y en mayores, sí, que de alguna manera coordina al personal. Tocar. Claro. En nuestro caso hemos aprovechado la experiencia adquirida para hacer un procedimiento un tanto sui generis. Nosotros nos movemos por objetivos y nuestro objetivo fundamental es llegar al terreno para construir. En esta etapa transitoria hemos conseguido la colaboración de la sociedad civil a través de un grupo de arquitectos, Aroca y González, de Tres Cantos, un grupo gestor, que es Ginkgo, un notario y alguno más dentro de la sociedad civil para trabajar a lo que llamamos a éxito. Es decir, no han cobrado un duro hasta este momento y todas las acciones que hemos llevado a la práctica las hemos hecho exclusivamente los miembros del Consejo Rector con la ayuda de alguna comisión. Hemos generado estatutos, hemos creado todo. No hemos gastado ni un duro. Me parece que nos hemos gastado en toda la trayectoria de los 5 años 500 euros que le pagamos el otro día al notario, que había trabajado a éxito con nosotros. Es decir, ¿qué quiere esto decir? Que de la sociedad civil emanan también en sintonía con el proyecto. Pero es cuando llega a las administraciones cuando se detiene y se para. Hasta ahora no nos hemos enfrentado a los verdaderos problemas de la gestión. Lo que sí tienen claro todos nuestros colaboradores que trabajan, como digo, a éxito, es que tendrán el derecho de tanteo cuando tengamos que contratar. Pero no hay exclusividad, Y hasta ahora nosotros hemos hecho absolutamente todo, todo. Y volviendo, como comentabas antes, Paloma, que tenéis una compañera, ¿no? Que bueno, tiene quizá cierta dependencia, ¿no? Entiendo que entre todos, bueno, os ayudáis un poco a los que lo puedan ir necesitando un poquito más, pero ¿qué ocurriría si el porcentaje de personas dependientes fuera mayor al de personas que no fuera dependiente? A ver, aquí vendrían los de la Comisión de Sostenibilidad enseguida y te traerían todas las estadísticas que tienen del Consejo de Investigaciones Científicas. Y entonces te dirían, por eso no queremos admitir a gente de más de 70 años. Tristemente, aunque estén en lista de espera, que tenemos una lista de espera, si cumplen los 70 años ya no pueden. Sí, pero la gente que ya está viviendo ahí, si los hay que estamos allí, ahí problema, estamos, ¿no? Y los hay. Ya hay gente contratada de alguna manera con se contrata gente externa, por ejemplo, auxiliares por supuesto, exactamente. Y eso, ¿cómo se paga? No sé si hay algún fondo común o eso lo paga cada particular, cada atención propia, quiero decir. La Comisión de Sostenibilidad lleva 2 años estudiando qué sistemas vamos a tener de pago, ¿no? En principio la idea era que cada uno se pagaba su dependencia, sí, su pero necesidad, su ayuda. Al tener que haber un servicio establecido dentro de la casa, tenemos que ver cómo lo tenemos que hacer. De todas maneras, no hemos hablado de nuestros principios básicos, pero uno de los principios básicos es utilizar los servicios públicos a tope. O sea, vamos al ambulatorio que tenemos enfrente, queremos que venga la trabajadora social a valorarnos y después que la Comunidad de Madrid nos deje 4 años pidiendo cada vez un papelito y tomándote el pelo por aquí y por allá. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, que las cosas están como están, ¿no? Porque como nos sabemos también bastante observados,
como que aunque en otras cosas puedes ir haciendo ensayo-error, ensayo-error, pues en este caso queremos concretar bien ese tema. Hay dos temas fundamentales, el relevo intergeneracional. Sí, te voy a pedir, Lúrico Agustín, mucha concreción porque ya estamos fuera el relevo de tiempo. el hecho de que se entre a los 50, entre los 55 y los 70 años es fundamental, porque si no al final habría una congestión de la demanda de dependencia. Y luego el factor tiempo, cuando las personas tienen 70 años o más como yo, es fundamental que las instituciones den soluciones a corto plazo y inmediato, porque mi esperanza de vida es de 6 años o 7. Es inútil, no hay respuesta de las administraciones porque se mueven a corto plazo. El cortoplacismo de los políticos nos está arruinando la existencia a muchos. Una vez que ya está el proyecto en marcha, ¿se podría salir? ¿Puede entrar alguien nuevo? O si yo decido irme en un momento determinado, porque entiendo que a lo mejor pues, no fue mi decisión. También nos ha pasado. ¿Perdería mi dinero o podría desaparecer en algún momento la cooperativa? ¿Qué ocurre con mi dinero? Hombre, puede pasar de todo, pero en principio, en la medida que entra otro socio y depositas el dinero de su participación, se le devuelve a la persona. Todo eso está en estatutos y está establecido tiempos y demoras sin mayor. Algo parecido ocurre con nuestro caso. Nosotros, como te he dicho al principio, nos movemos por objetivos. Si un objetivo se dice dentro de 6 meses tenemos que tener el terreno, si no lo tenemos, y para conseguir el terreno necesitamos depositar 35.000 euros cada uno. Se depositan, se guardan en el banco, se ponen a una rentabilidad lo mejor posible, y si ha pasado los 6 meses no se consigue, se devuelve el dinero íntegro, sin ni un duro de pérdida o sin ni un euro. Así de sencillo. Y pasamos al siguiente objetivo. Bueno, hasta aquí nuestro paseo de hoy. Con todo esto ya tenemos una idea mucho más clara de cómo funciona la alternativa de Senior Cohousing, que se posiciona como una opción de vida realmente a considerar tras la jubilación. Una vez más, el papel de la proactividad de las administraciones públicas es determinante a la hora de ayudar a este tipo de modelo que prolifere con la suficiente fuerza para que nuestros jubilados tengan la opción de vivir cómodos, seguros, socializados, pero sobre todo activos. Todo ello de forma asequible, pero de modo en que sigan siendo un valioso activo para la sociedad. De nuevo, quería daros las gracias a los dos, Agustín y Paloma, por habernos acompañado en estos minutos y bueno, sobre todo para la gente que nos va a ver desde sus casas, pues bueno, que tengan una idea un poquito más amplia de lo que estáis intentando formar y lo que ya habéis conseguido. En fin, queridos amigos, por hoy nada más. Gracias por acompañarnos en este otro paseo por la ciudad del Mayor y recordad que todos seremos mayores algún día.